Hola niños y niñas de cuarto básico, ¿cómo están? Pues espero que estén muy bien, que hayan tenido una linda semana y nos juntamos nuevamente en nuestra clase de lenguaje. El día de hoy vamos a trabajar con las herramientas de escritura. Por lo tanto, nuestro objetivo será el aplicar herramientas de escritura, específicamente el uso de puntos. El pilar que nos acompañará en esta clase es la autonomía. Recuerden que dependemos de ustedes para que estas actividades sean ejecutadas de la mejor forma. Para comenzar, vamos a recordar una regla principal del uso de puntos. Los puntos tienen una principal función que es el dar una pausa a la lectura. Es decir, cuando nosotros estamos leyendo en voz alta y nos enfrentamos a un punto, lo primero que tenemos que hacer es pausarnos. Y de acuerdo al tipo de punto, porque recuerden que hay tres tipos de punto: el punto seguido, el punto aparte y el punto final. De acuerdo a eso, nosotros podemos dar una pausa. El punto seguido es una pausa de menor tiempo. El punto aparte es una pausa que ya podemos demorarnos un poquito más. Y el punto final exactamente es una pausa para finalizar el texto que estamos leyendo. Luego, cuando vamos haciendo las actividades, vamos a ver las funciones de cada uno. Pero ya sabemos la primera, que es el dar una pausa a la lectura. Pero también los puntos nos sirven para separar ideas. El trabajo del día de hoy lo vamos a hacer igual que el de la semana pasada, es decir, vamos a trabajar juntos. Vamos a ir resolviendo las actividades, anotando nuestras respuestas. Por lo tanto, si tú lo necesitas, puedes ir poniendo pausa para que no te atrases en tus actividades. Vamos a comenzar. Ya niños, vamos entonces a comenzar con nuestra actividad. Para eso van a abrir su libro en la página 60. El objetivo, como dijimos, era aplicar herramientas de escritura, específicamente el uso de punto seguido, aparte y final. Como siempre, la primera parte es activar los conocimientos previos. Para eso les voy a pedir que tengan a mano un lápiz rojo y un lápiz verde para que podamos identificar los puntos seguidos y los puntos aparte. Vamos a hacer la lectura de nuestro texto. Dice: Francisco no necesitaba explicaciones, menos aún cuando en el patio no terminaba de desvanecerse del todo el azul. Ya no quería saber nada, solo quería poder respirar bien porque le resultaba difícil con el corazón saltando en el cuello. La bruja dejó de apretarse las manos y dar vueltas entre el lavaplatos y el refrigerador, y con una voz parecida a un soplo susurró: Vamos a mi cuarto, les diré toda la verdad. Entonces vamos a partir con un lápiz rojo y ustedes van a ir pintando los puntos seguidos que encontremos. Recordemos que los puntos seguidos son aquellos que la oración que sigue continúa en el mismo renglón. Tenemos aquí el primer punto seguido porque la oración que continúa va en el mismo renglón. Entonces lo marcamos de color rojo. Luego tenemos un segundo punto seguido porque continúa en la misma línea. Luego un tercer punto seguido porque la oración y la idea continúa en la misma línea. Luego nos enfrentamos a otro punto y si vemos acá al lado no tenemos palabras y nos saltamos al párrafo de abajo. Por lo tanto, este punto es aparte y lo vamos a pintar de color verde. En el siguiente párrafo no nos encontramos con ningún punto seguido, solamente con un punto final. Pero en esta actividad solo estamos reconociendo puntos seguidos y puntos apartes. Si vemos, los puntos seguidos tienen la función primero de ir escritos en la misma línea porque están hablando del mismo tema. En cambio, en el punto aparte, continuamos en un párrafo distinto. Se trata del mismo tema de la historia, pero indica una idea diferente. Vamos ahora al contenido. Aprendo. El punto indica una pausa en la lectura y se usa para separar ideas. Como ya sabrás, existen tres tipos de puntos. Tenemos el punto seguido, que separa oraciones de un mismo párrafo. La oración después del punto se escribe en el mismo renglón. En el punto aparte, separa párrafos entre sí. La oración después del punto se escribe en el renglón de abajo. Y el punto final indica el término de un texto.
Al escribir un texto, la elección entre punto seguido y punto aparte puede provocarnos dudas. Debemos tener en cuenta que las oraciones se agrupan en párrafos de acuerdo a temas o funciones distintas. En el mismo texto, nosotros vamos a identificar por qué en este párrafo se ocupan puntos seguidos. Si vemos, dice, Francisco no necesitaba explicaciones, menos aún cuando en el patio no terminaba de desvanecerse del todo el azul. ¿De quién seguimos hablando? De Francisco, por eso que estamos aplicando un punto seguido. Luego dice, ya no quería saber nada. ¿Quién no quería saber nada? Francisco. Por lo tanto, seguimos hablando de lo mismo. Solo quería poder respirar bien porque le resultaba difícil con el corazón saltando en el cuello. ¿Y de quién seguimos hablando? De Francisco. Por lo tanto, todas estas ideas hablan del mismo tema. Es por eso que aplicamos punto seguido. En cambio, acá tenemos un punto aparte. ¿Por qué? Porque en este segundo párrafo se empieza a hablar del otro personaje que es la bruja. No podemos continuar en la misma línea porque el primer párrafo hace referencia a Francisco y en el segundo hace referencia al segundo personaje que sería la bruja. Ahora vamos a aplicar el uso de puntos seguidos a parte final. María escribió el siguiente texto, pero no sabe dónde hacer la división de dos párrafos. Encierra los puntos que deberían ser puntos aparte. Entonces vamos a recordar que el punto aparte está hablando de dos ideas distintas. Vamos a leer. Hola, soy María. Vivo con mi familia y tengo dos mascotas, un perro y un gato. Mi perro se llama Robin y le gusta mucho jugar con barro. Mi madre siempre se enoja con él cuando llega sucio. Tiene 3 años. Mi gato se llama Bimbón y es de color gris. Le encanta dormir cerca de la estufa y que le hagan cariño en la barriga. Los amo mucho a los dos. Vamos a tomar nuestro lápiz entonces y vamos a encerrar los puntos que deberían ser aparte. Si vemos en la primera línea, estamos hablando de que ella es María y que tiene un perro y un gato. Y nos enfrentamos al primer punto, pero sigue hablando del perro, solamente del perro. Por lo tanto, este punto es un punto aparte, porque ya no está hablando de ambas mascotas. Luego seguimos con el siguiente punto. Dice, mi madre siempre se enoja con él. ¿Con quién? Con el perro. Por lo tanto, ese punto no lo debemos encerrar porque es un punto seguido. Seguimos y nos encontramos con el siguiente punto. Dice, tiene 3 años. Esta oración hace referencia al perro, por lo tanto, corresponde a un punto seguido y no debemos encerrarlo. Luego viene el siguiente punto y dice mi gato. Aquí ya estamos cambiando de tema, por lo tanto, este punto debemos encerrarlo porque es un punto aparte. Luego dice, le encanta dormir cerca de la estufa. ¿De quién estamos hablando? Del gato, por lo tanto, ese es un punto seguido y no debemos encerrarlo. Luego dice, siguiente punto, los amo mucho a los dos. ¿De quién está hablando? De ambas mascotas, por lo tanto este también es un punto aparte. Vamos a la siguiente actividad. Dice, enumera las siguientes frases según su sentido y reescribe el texto en tu cuaderno poniendo los puntos seguidos aparte y final. Entonces vamos a partir con la primera parte que es enumerar estas acciones. Las vamos a leer primero. Dice, ejemplo de esto son las brujas, hadas, magos y hechiceros, aunque últimamente ha incrementado la tendencia de presentar a las brujas como buenas. La literatura desde el principio ha recurrido a los personajes mágicos para contar historias. En particular, las brujas se han caracterizado por ser los personajes malvados de las historias. Todos ellos se destacan por tener poderes sobrenaturales. Y las vamos a enumerar. Y tenemos que la primera acción sería, la literatura desde el principio ha reunido a personajes mágicos para contar historias. Número 2. Ejemplos de estos son las brujas, hadas, magos y hechiceros. ¿De quién seguimos hablando? De los personajes. Número 3. Todos ellos se destacan por tener poderes sobrenaturales. ¿De quiénes seguimos hablando? De los mismos personajes. Número 4. En particular, las brujas se han caracterizado por ser los personajes malvados de las historias. Aquí ya empezamos a hablar de un personaje en particular. Y número 5. Aunque últimamente ha incrementado la tendencia de presentar a las brujas como buenas, seguimos hablando de las brujas. Ahora vamos a ir a nuestro cuaderno
para escribir este mismo texto en orden aplicando el uso de punto seguido, aparte y final. La literatura desde principios ha recurrido a personajes mágicos para contar historias. Punto seguido. ¿Por qué? Porque vamos a continuar hablando de estos personajes. Ejemplos de estos son las brujas, hadas, magos y hechiceros. Punto. Este punto que continúa también es seguido porque la siguiente frase continuamos hablando de todos estos personajes. Por lo tanto, vamos a escribir: todos ellos se destacan por tener poderes sobrenaturales. Punto. A continuación, nosotros vamos a continuar en un nuevo párrafo. ¿Por qué? Porque estamos cambiando de idea. Vamos a seguir hablando del mismo tema, pero específicamente de uno de estos personajes que son las brujas. Y decimos: en particular, las brujas se han caracterizado por ser los personajes malvados de las historias. Este punto, la oración que continúa, sigue hablando de las brujas, por lo tanto será un punto seguido. Aunque últimamente ha incrementado la tendencia de presentar a las brujas como buenas. Y este punto que estamos anotando sería el punto final. ¿Por qué? Porque estamos terminando el texto. En la actividad número 4 y final debemos escribir lo que sucede en esta parte de la historia y aplicar el uso de los puntos según corresponda, recordando punto seguido, aparte y final. Te voy a contar quién es este personaje y lo que está haciendo para que juntos podamos escribir un pequeño párrafo para aplicar el uso de punto seguido, aparte y final. Este personaje se llama Etelvina y efectivamente es una bruja, pero no es una bruja mala, no es una bruja malvada, sino que, como muy bien decía el texto, esta bruja está cayendo en la tendencia de que es una bruja buena. Sin embargo, esta bruja lo que está haciendo acá es que está cambiando el color de los árboles que habían en un patio donde había un grupo de niños a los que ella cuidaba. La bruja hacía un movimiento con sus manos y tornaba los árboles de color azul, apilaba sus hojas, armando pequeños círculos, circunferencias, que asemejaban, ¿cierto?, todo lo que era la copa de los árboles. Entonces, mientras ella hacía esto, los niños a los que ella estaba cuidando estaban atentamente en una ventana y uno de ellos observó esta situación. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es escribir un pequeño párrafo que nos indique lo que está sucediendo aquí, pero debemos aplicar el uso de punto seguido, aparte y final, por lo menos uno de cada uno. Y vamos a comenzar entonces. Como te dije muy bien, este personaje se llama Etelvina. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar Etelvina. Etelvina estaba haciendo magia con los árboles del jardín. Punto. Este primer punto que vamos a ocupar es un punto seguido porque vamos a continuar explicando lo que ella estaba haciendo con los árboles. Uno a uno iba cambiando sus colores a tonos azules. Punto. Ahora vamos a aplicar un punto aparte porque vamos a explicar que ella ya está terminando esta actividad. Una vez que terminó, regresó a la casa y se dio cuenta que los niños estaban en la ventana.
punto. Punto aparte porque aquí ya vamos a terminar, ¿cierto?, lo que está sucediendo en esta imagen. Específicamente lo que sucede en esta imagen es lo del primer párrafo, ¿cierto? Donde dice, Etelvina estaba haciendo magia con los árboles del jardín. Uno a uno iba cambiando sus colores a tonos azules. Punto aparte, una vez que terminó, regresó a la casa y se dio cuenta que los niños estaban en la ventana. Punto final. Lo mismo que en la actividad anterior, si no alcanzaste a copiar esto, puedes poner pausa en el video para que lo puedas registrar bien. ¿Cómo estuvimos en estas actividades? Pues espero que los hayan hecho muy bien y hayamos trabajado de la mejor forma posible. Y para terminar, solo recordar, el uso de puntos es muy importante a la hora de escribir y crear nuestras propias cuentos o historias. Además, recordar que los puntos dan una pausa a la lectura y separan ideas. Recordemos entonces, para sintetizar, que el punto seguido es para separar oraciones en un mismo párrafo. El punto aparte es para separar párrafos e ideas distintas, y cuando escribimos un punto aparte, la idea siguiente viene en el renglón de abajo. Y el punto final nos está indicando el término de nuestra historia, el término del texto. Esta semana te voy a dejar un desafío que será el aplicar el uso de los puntos seguido, aparte y final usando la descripción de algún personaje. Puedes usar como referencia a Franny o también al de la historia de Greta. Por ejemplo, te voy a modelar un poco la actividad para que te resulte más fácil. Yo voy a elegir al personaje de El Principito. ¿Y cómo va a ser mi texto? Voy a decir, El Principito es un niño pequeño de ojos azules y pelo rizado y dorado. Punto seguido. Como todos los niños, era ingenuo, imaginativo, feliz y distraído. Punto aparte. En la historia, el Principito vive muchas experiencias en las que va descubriendo la extraña forma en la que los adultos ven la vida y comprende el valor del amor y de la amistad. Punto final. Esa es la idea en la que tú tienes que realizar tu texto, aplicando punto seguido, aparte y un punto final. Entonces, lo escribes en tu cuaderno, le sacas una fotito y me la envías a tu trabajo en Classroom. Y para terminar definitivamente, te voy a dejar otro juego en Kahoot para que lo pases muy bien con la asignatura de lenguaje. Un besito, cuídense mucho, pórtense bien como les digo siempre, sean cooperadores y muchos cariños a su familia. Adiós, nos vemos la próxima semana.